entrevistando a Darío con... Ricardo. Ese viene después. No importa, dale, empezó otra vez. No, yo no dije nada. Hoy, 18 de agosto del 2010, nos encontramos en la Escuela Orden entrevistando al señor Con. Los entrevistadores son María de los Ángeles Baja, Dan Voltansky, Paula La Rosa, Sebastián Winograd, Romina Salama y Magali Fargali. Ahora paralo. Para comenzar, ¿podría presentarse? Me presento, yo soy Ricardo Con y soy papá de un alumno de oro. ¿En qué día nació? 1956. ¿Cómo estaba compuesta su familia? Nosotros éramos 7 hermanos, papá y mamá. ¿Dónde nació usted? Capital Federal. ¿A qué escuelas asistió? Y mira, vivíamos en Flores, ¿sí? Y allí fui a un jardín de infantes El Salvador, se llama todavía está. Conservo un recuerdo, mira, que me agarré una puerta jugando en jardín de infantes, y esa escuela no volví. Después la primaria fue a diversos colegios de Villa del Parque, el Ernesto Galoni, el Piane, escuela pública, siempre hice escuela pública. Después fui al secundario, toda mi secundaria que hice en primera junta, el colegio primera junta que está casualmente en primera junta. Y después fui a la Universidad Estatal de Derecho. ¿Y en qué época de su vida fue la dictadura? A ver, yo nací en el 56, como les dije. Yo sé que para ustedes suena para el paleolítico, pero hubo un año 56. Y el golpe militar anterior a mi nacimiento fue en el 55. O sea que yo ya nací en dictadura. Y viví en dictadura hasta el año 73. Hubo un periodo democrático del 73 hasta el 76, solamente 3 años. Y después del 76 hasta el 83, nuevamente dictadura, y el 83 es ahora. O sea que yo nací en dictadura. Y viví la mayor parte de mi vida juvenil en el gobierno dictatorial. ¿Cuál era la profesión de sus padres? ¿Cuál era la profesión de mis padres? Mi padre era corredor inmobiliario y construía. Un vicio que se transmite, yo no hago lo mismo. ¿Eran inmigrantes? Sí, papá vino a los 7 años de Polonia. ¿Qué lugar ocupaba la religión en su familia? La verdad es que la religión en mi familia no ocupaba un lugar importante. Nosotros no tuvimos como familia una formación religiosa. Mamá venía de familia católica, papá venía de familia judía, entonces llegaron a un acuerdo de no competir y no nos dieron educación religiosa. ¿Cuál era la situación social de su familia? ¿La situación, vos decís, socioeconómica? Sí. Nosotros somos una familia de clase media. Papá las cosas empezaron a irle mejor con los años. Imagínate que para tener 7 hijos vos tomás 10 o 12 años, 13 años. Entonces al principio por ahí estábamos más ajustados. Nosotros vivíamos alquilando un departamento en Flores y hasta que nació el sexto éramos 6 hijos, papá y mamá en 3 ambientes. Imagínate. Ya después, papá las cosas fueron mejor, compró una casa en Villa del Parque y ya estábamos mucho más cómodos. Pero éramos de clase media. ¿Cómo era un día en su vida cotidiana familiar? ¿En qué época? En la época de la dictadura. ¿En qué época? En su infancia. Mi infancia, de chiquito, digamos. Sí. A ver, te insisto con esto de qué época, porque hay una época que empieza a tomar conciencia de estas cosas, ¿sí? En mi vida de niño, para mí no tenía importancia qué sucedía. Imagínate, si vos recordás, hasta que tenías 5, 6 años, 7 años, no sabías quién gobernaba, ni siquiera sabías para qué se gobernaba. Lo importante era llegar, prender la tele, ir a la escuela, divertirte con tus amigos y cambiar figuritas. La conciencia política empieza a nacer a partir de que la situación política le empieza a afectar la vida. Yo empecé a notarla cuando entré en la secundaria. Cuando yo entré en la secundaria, en los primeros años de secundario, las primeras advertencias que yo vivía tenían que ver con lo que uno podía leer o no podía leer, o podía opinar o no podía opinar, y en lo que uno tenía que meterse o no meterse. Ahí empecé a notar
que no había libertad de pensamiento, de expresión, de conciencia, sino que te decían lo que tenías que hacer, ¿sí? Y cómo hacerlo y cuándo. ¿Alguna vez en su casa hubo una actividad de sus padres para limitar el pensamiento, para que afuera no se notase? A ver, no, en realidad, felizmente en casa había mucha comunicación. Yo te diría, cuando yo empecé a tener actividad política, vivía con mi padre. Mis padres estaban separados, yo vivía con mi padre. Y en ese entonces, la única, te diría que advertencia que yo tenía de papá era que me cuidara. ¿Sí? Y esto ya, estamos hablando de los años 75, ya bastante más avanzados, ya no era un niño. Si tomo tu palabra como advertencia, como limitación, que no fue tal, papá un día me hizo un planteo, la situación era muy peligrosa. Entonces papá me dijo, Ricardo, la vida que vos llevás, ¿sí? Nos pone en peligro a todos. Me parece que tenés que tomar decisiones. O cambiás de vida o ves cómo lo haces para que no nos pongas en peligro. Y entonces yo tenía 19 años y tomé la decisión de irme de casa de papá. ¿En qué partido político militaste? Yo empecé a interesarme en política y me incluí primero en un grupo en la secundaria. En ese entonces ese grupo se llamaba FEDE, que era la Federación Juvenil Comunista. Ser comunista en esa época era lo más, una cosa, digo, era estar muy zafado, muy oculto, ¿no? Y eso que el Partido Comunista era muy pacifista, sin embargo, solo pensar en ideas comunistas era el diablo, el comunismo era el enemigo de todo el mundo occidental. Entonces, había que hacer todo oculto y todo. Si tenías una revista para leer, tenías que esconderla. Entonces, yo empecé en la Federación Juvenil Comunista, más o menos el primer año de mi secundario. El tema de ocultar la militancia, ¿también afectó tu vida? A ver, cuando uno habla de ocultar la militancia, se refiere a qué aspecto, ¿no? Yo no ocultaba lo que pensaba en mi casa. Yo por ahí recibía materiales, revistas, literatura en la secundaria, la compartía con mis compañeros, que pensaban igual que yo, y lo llevaba a mi casa. Y en mi casa tenía libertad de leerlo y todo el mundo sabía que yo lo leía. Cuando todo el mundo hablaba de mis padres, ¿no? Mis hermanos eran más chiquitos que yo. Y yo tenía 12 años, 13 años. Uno lo ocultaba para afuera, porque ahí sí estaba el peligro. Por ejemplo, en entonces, cuando vos estabas en la escuela secundaria, el rector no era una persona que se acercaba a vos, o el vicerrector, o el celador, no era una persona que se acercaba a vos y te decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Vos sos fulanita y te tuteaba. ¿Sí? Nosotros íbamos todos de corbatita, saco azul, pelo corto, y el rector era una persona distante y generalmente con una actitud represiva. ¿Sí? Era la primera imagen represiva que uno recibía en el ámbito de estudio. Entonces ahí, ojo que no te pesquen con literatura de esa naturaleza. Si el rector, el vicerrector, el celador era tipo piola, canchero, por ahí te decía, che, ojo, esto no, acá no, me comprometés. Si era una persona difícil, una persona comprometida con la represión, y decididamente te denunciaba. ¿Había presencia militar en tu secundaria? En mi secundaria no hubo presencia militar. La presencia policial por ahí se notó en algunos hechos puntuales. Por ejemplo, en el año 72, cuando fusilaron en Trelew a los militantes que estaban presos, ¿conocen esa historia? De militantes de organizaciones guerrilleras que estaban presos en una cárcel. Ahora van a estar 38 años. Claro, logran escaparse, algunos de ellos se van del país, otros los capturan, y después que los capturan nuevamente, los llevan a una base militar de la Armada en el sur argentino, y los fusilan allí. Entonces, cuando ahí lo fusilan, en nuestra escuela se decidió hacer un acto, ¿sí? Imagínense la situación, toda la escuela secundaria formada en el patio, se bajó la bandera media asta y todo el mundo hizo un minuto de silencio, y a un compañero habló. Imagínense que los celadores, los rectores, el vicerrector estaban como locos, porque ni podían permitirlo ni querían que se hiciera. Ahí sí, vino la policía y se armó bastante tole-tole, no pasó nada, serio, pero fue todo un acto muy fuerte. Y en el año 73, en el golpe de Chile,
cuando se dio el golpe militar, en septiembre del 73, toda la escuela salió a la calle y todas las escuelas secundarias de la zona salieron a la calle. Es una gran marcha, ¿sí? En esa marcha, ahí sí hubo bastante movimiento policial, ¿sí? Pero nada que puedan imaginarse como camiones y tanques en la calle. Hablamos de presencia policial nada más, ¿no? Era quizás como demasiado importante la marcha como para reprimirla y ya estamos en democracia aparte. En el 73. ¿Cuál fue la opinión de tus padres cuando decidiste irte de tu casa? Cuando yo decidí irme de mi casa lo hice con el acuerdo de mi papá, porque mi papá entendía que no se podía hacer las dos cosas. Vos imaginate que cuando vos pones tu vida en riesgo, sos consciente que pones tu vida en riesgo con lo que haces, pero además tenés familia y tenés hermanos y lo estás incluyendo en el riesgo, tenés que tomar una decisión, o cambiás de vida o cambiás de actividad y de vida o cambiás de lugar para hacerlo. Entonces mi papá estuvo de acuerdo, más allá del dolor que le causaba que el hijo mayor se fuera de su casa. ¿Tenías una militancia muy activa en el partido? Cuando empecé era un estudiante que leía y me informaba. Lo que yo sufrí, que era muy típico de esa época, fue una radicalización. ¿Entienden lo que es el término? O sea, yo era un joven pacifista de la edad de ustedes. ¿Qué tienen? ¿12, 13 años? Sí, 16. 16 años. Claro. En ese entonces yo quería lo que hoy puede querer cualquier joven, la paz para todo el mundo, que todo el mundo tuviera mismos derechos, que a la gente le fuera bien, que todo el mundo comiera, tuviera casa, techo, trabajo, ¿sí? Lo que hoy sería un derecho constitucional, los derechos humanos que tanto cuidamos y queremos defender. Pero me di cuenta que, porque había nacido en dictadura y había vivido casi toda mi vida en dictadura, y me había percatado de que por los caminos pacíficos ningún cambio se había logrado. Entonces poco a poco me fui convenciendo de que el único modo de oponerse a la fuerza era a través de la fuerza. Y me fui radicalizando, me fui poniendo violento, o sea, me fui convirtiendo en una persona convencida de que el único modo de oponer fuerza es con fuerza. Y dejé la militancia que tenía en ese entonces, que era una militancia teórica, para pasar a una organización que tenía como meta formar un ejército para oponerse al ejército, al militar, no al formal. Y entonces mi actividad fue tornándose diferente. Bueno, entonces aparte de leer y aparte de estudiar y aparte de discutir política, también empezamos a tomar acciones más violentas y más agresivas. ¿A qué edad más o menos se hizo este pasaje? El pasaje no fue, imagínate, no fue un día no me levanté un día, pero fue un proceso que empezó quizás en tercer año del secundario y se produjo hasta que entré en la facultad. Ya cuando entré en la facultad estaba, podemos decir, que convencido de que no había un camino pacífico posible para un cambio. Entonces me torné en un revolucionario con ideas de revolución por la lucha armada. Y usted, al cambiar en esa metamorfosis, por así decirlo, de pasarse a ser más pacifista, a ser más... A buscar la vía violenta. Sí, a buscar por la vía más violenta. ¿Notaron un cambio, más amenazas, o de alguna forma decirlo más, poner más en riesgo a su familia? Ahí fue cuando usted decidió irse. En realidad, a ver, yo me fui de la casa de papá a los 19 años, yo ya estaba en la facultad, estaba en el segundo año de la facultad. Y yo venía hace 2 años ya trabajando en una organización que se llamaba PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores. Yo era un estudiante que apoyaba el PRT y que hacía publicidad en la facultad y me reunía con mis compañeros de facultad que pensaban igual que yo y tomábamos algunas acciones, no armadas, pero sí acciones apoyando la lucha armada. En ese entonces, cuando yo entré en la facultad, estábamos en democracia. Se dio una situación paradojal, porque la organización a la que pertenecíamos entendía que si bien estábamos en democracia, no iba a haber una tregua, no iba a haber paz con los militares. Entonces, a pesar de estar en democracia, seguíamos enfrentados a los militares. Entonces, lo que hicimos creo que fue un error político muy importante. En vez de utilizar la democracia y disfrutar la democracia y tratar de prolongar la democracia, lo que
con nuestra actitud provocamos fue que la democracia ahora durara un poco menos, porque nosotros seguimos siendo tan radicales en democracia como antes o después. Entonces provocamos, entre otras cosas, un quiebre de esa democracia, ¿no es cierto? No porque lo provocamos nosotros solos, yo creo que este es un plan ya diseñado, pero digamos, no. Se suele usar como excusa que las organizaciones revolucionarias terminaron con la democracia. En realidad yo creo que la democracia hubiera terminado de un modo u otro, porque el país estaba cambiando y el poder no hubiera permitido jamás que el país cambiara. Entonces el golpe iba a venir igual. Fue particularmente peligroso y sangriento esa época porque en nuestra ignorancia, por ahí en nuestra juventud, imaginamos que la represión iba a moverse como la conocíamos, que a lo sumo te mandaban preso. La verdad que no fue así, fue mucho peor, todos sabemos ya lo que pasó, ¿no es cierto? Según la información que tengo acá, usted dijo que entró, digamos, a los 19 años al PRT, más o menos, ¿no? Y era el 75 por las cuentas que le hice. Claro, yo entré antes, cuando yo entré en la facultad. Entré como el primer año de la facultad, en ese entonces ya te enganchabas, te enrolabas, te conectabas. Yo entré antes, yo entré cuando, 2 años antes de eso. Los 19 fueron cuando mi padre me planteó que esta situación no se podía sostener. Pero yo ya venía de un par de años antes. Cuando usted entró, ¿ya existía el Ejército Revolucionario del Pueblo? Sí. Esas organizaciones empezaron a formarse en el año 68, más o menos. ¿Cuál era su relación con el Partido Socialista? Como partido. ¿Como partido? Como partido comunista. Yo no lo tenía. En realidad, cuando yo dejé la FEDE, los compañeros de la FEDE no compartían las ideas de la radicalización. Mucha gente cambiaba de las ideas pacifistas a las ideas más radicales. Fue el cambio de ese momento, ¿no es cierto? Miles de jóvenes nos volcamos, y de adultos, ¿no? Nos volcamos a las ideas radicales. No se olviden también que veníamos influidos por la experiencia de Vietnam, de Cuba. Nos parecía que ese camino era posible para lograr una victoria. Yo, como miles de jóvenes, nos fuimos radicalizando. Entonces nos separábamos de las corrientes socialistas o comunistas que no se radicalizaban. ¿Qué fue lo que le incentivó particularmente a la participación política? Es interesante lo que me planteas. Yo podría darte 2 tipos de respuestas. Te diría, a mí me movilizó siempre la sensibilidad de lo social, la desigualdad, el ver a la gente que no puede tener casa, que no puede tener comida, ¿sí? Tener trabajo. Fui siempre sensible a eso. Y ahí podría haber la segunda parte. ¿Qué es lo que hace que uno sea sensible a esas cosas? Y muchas veces el medio en que te moves, el hecho de que viviste la injusticia de alguna otra manera. No sé, yo sé que sigo siendo particularmente sensible a ese tipo de situaciones. Y a esa edad entendía que podía modificarlo. Me parecía muy importante participar en modificar esa situación. ¿Sí? Uno se siente muy especial y muy bien cuando siente que es parte de un cambio importante que cambia el mundo. Empezando por lo más cercano, que es el país donde vivo. No sé si te contesto. Sí. ¿Y usted tiene algún recuerdo de algún momento, algún profesor, alguien que lo haya marcado para tomar la decisión de unirse al partido primero comunista? No el profesor. Los profesores eran muy cuidadosos en mi secundario, porque ellos también perdían su puesto de trabajo si eran un tipo de manifestación política de izquierda. No tengo recuerdos de profesores que me hayan incentivado. Yo creo que pasó por otro lado. Yo siempre fui un ávido lector, ¿no? Todo lo que había en mis manos lo leía y me interesaba mucho. Y me gustaba la historia, y me gustaba la geografía, y me gustaban los cuentos hasídicos, y me gusta, como para decirles algo, cosas que tengan que ver con sabiduría. Y en esto de la sensibilidad por el bienestar y por lo social, necesariamente terminé leyendo política. Y a poco de leer política, las únicas ideas que proponían un cambio social, y el que uno podía suponer que pudieran tener éxito, eran las ideas de izquierda. Entonces me fui volcando a esa lectura y terminé encontrándome con pibes de mi edad que pensaban como yo. Y entonces cuando uno empieza a funcionar en grupo con gente que piensa como uno, termina organizándose y agregándose a una organización mayor, como es un partido político, que te conduce, que te da una idea y te va guiando por ese camino. ¿Qué transformaciones vio en la escuela a lo largo de, antes de que se inició el proceso militar comparado con el anterior?
Yo nací en proceso militar y mi normalidad de infancia fue proceso militar. Nací en el 56, el golpe fue en el 55, yo viví gobierno militar hasta el 73. O sea, cuando yo salí del secundario, nunca había dejado, ni en el jardín, ni en la primaria, ni en la secundaria, había vivido democracia. Nunca. Imagínense cómo sería esa situación. No sé si pueden imaginarla. ¿Sí? A veces se dice, y lo que pasa es que los jóvenes violentos de esa época, ¿de qué hablamos? Si yo, desde el día que nacés, te niego el caramelo y te niego el chupetín, y vos nunca probaste un caramelo y un chupetín, y te dicen, pero mirá que hay caramelos y chupetines, pero a mí no me lo quieren dar, decís vos. Y creo que en algún momento pasás por un kiosco y te robás uno, loco, decís, mirá, ¿sabés qué? Yo quiero también probar el caramelo y el chupetín, a ver. Bueno, yo nunca conocí la democracia, ¿sí? Y cada vez que veía que alguien quería democracia, o quería libertad, o quería expresión, o quería pensar diferente, me pegaban por la cabeza. Entonces, cuando pude tomar decisiones por mí mismo, que fue cuando salí de los últimos años del secundario y entré a la facultad. Antes de eso, en ese entonces, una persona de 12 o 13 años no iba a ningún lado solo. Esto quiero también aclarárselo porque ahora es diferente. Ahora, Nico a los 12 años ya tenía celular y se mueve en colectivo. Cuando yo tenía 12 años, le dije a mi mamá, quiero invitar a una chica a Little Park. Había un parque de diversiones que estaba allá en Little Park. Mi mamá me miró como si fuera un loco. Le dijo, ¿cómo vas a ir solo a Little Park con una chica? Yo me quedé pensando, y tiene razón. Cuando le invité a esta chica que me gustaba a Little Park, me dijo, ¿pero quién nos lleva? No lleva a nadie. Ustedes van al shopping, por ahí los acompañan y se quedan en el shopping solos. ¿No es cierto? No sé, o algunas cosas. No me acompañan. Bueno, vos ya sos grande. Pero imagínense, en ese entonces un chico de 12 años andaba en bicicleta por la vereda, no había peligro como ahora, vos te pasabas todo el día en la calle jugando a la pelota o andando en bicicleta. Y si te gustaba una chica, a lo sumo la acompañabas a su casa, no salías solo, no tenías intimidad de ninguna naturaleza, ni podías pensar en ir a ninguna parte. Entonces digo de la chica como digo en otros aspectos. Entonces, yo soy charlatán y ya me perdí. Bueno, la pregunta. Yo digo, había poca posibilidad de hacer hasta que uno tenía por lo menos 17, 18, 19, ya casi entrando en la facultad. ¿Sí? Por ahí en quinto año, quinto año de la secundaria también. Creo que tu pregunta fue la tuya, la pregunta que tenía que ver con los cambios en la escuela. En mi escuela primaria y secundaria no hubo cambios de ninguna naturaleza. Cuando yo salí a los 12 de la secundaria, ese fue el año 72 y en el 73 fue la democracia. Yo entré a la facultad en democracia, justo en democracia, y con todos los cambios muy fuertes que se avecinaron. Imagínense que en el año 73, con la democracia, se abrieron las cárceles, la gente fue a la puerta de las cárceles a que liberen los presos políticos. ¿Sí? Yo vi cuando abrían las puertas y salían los presos políticos. Era increíble ver eso, que la presión de la gente lograba que miles de presos lograran la libertad. Se podía pensar, se podía opinar, salían revistas de izquierda. Las revistas que nosotros llevábamos escondidas, yo para entrar al colegio con una revista me la ponía dentro de la camisa, ¿sí? Para no llevarla en la maleta o para llevarla en el maletín. Si un maestro te abría el maletín, no estaba mal visto. Si ustedes hoy el maestro les revisara sus cosas, ustedes lo denunciarían, una locura. ¿Cómo te van a investigar tus cosas personales? En ese entonces, a un chico, si un maestro le abría el maletín, calladito la boca. Igual que no te pescaran con algo. Entonces, les estoy contando como si hubiera otro universo, un universo paralelo para ustedes. Estamos hablando de que yo vivía una etapa en la que, porque eran esas costumbres, y porque los padres pensaban así, los maestros pensaban así, era muy difícil pensar que había otra posibilidad. ¿Por qué éramos tan revolucionarios? Porque sabíamos que se podía ser diferente y queríamos lograrlo, por el medio que fuera. Recién sentí la represión en toda su magnitud cuando estaba en la facultad, cuando en el año ya 74 y 75, en la 75 empezaron a actuar las 3A. Todavía en democracia, el gobierno de Isabel Perón, se empezaban a ver grupos armados que no se identificaban, pero que uno sabía que eran policiales y militares y algunos civiles que reprimían, secuestraban, mataban, y ahí la facultad se puso peligrosa. Disculpa que sucede tarde, pero ¿qué estudiaste en la facultad? Derecho. Cuando volvió la dictadura en la facultad, ¿qué cambió? Cuando ya fue más fuerte la... Gracias. Te diría que en el año 76 fue el golpe, pero en la facultad
la sensación de opresión y de represión se sentía desde mucho antes. Ya en el año 75, un año y pico antes del golpe, ya la sensación de represión se sentía. En la facultad había policías disfrazados de estudiantes, se sabía que si vos te pescaban en algo, podías desaparecerte, o te podían secuestrar, o te podían hacer un atentado. De hecho, en el año 75 murieron varios abogados defensores de derechos humanos, la gente se iba del país, muchos artistas, no sé si se recuerdan, artistas se iban del país. Entonces, la sensación en la facultad no empezó con el golpe. El golpe lo que hizo fue legalizó la represión. La represión antes del golpe era clandestina y a partir del golpe empezó a ser, se legalizó, se blanqueó. Pero la represión estaba desde antes. Dentro del último golpe militar, ¿siguió militando para el partido? Sí, el golpe militar fue en el 76 y yo seguí militando un tiempo más, seguí militando hasta casi fines del 77. Lo que pasa es que hacia fines del 77 casi todos mis compañeros de derecho estaban presos o habían desaparecido. Yo había pasado a otro ámbito de militancia y ya también no quedaba nadie y la verdad que la situación a mí me había golpeado mucho. Entonces, en ese entonces se llamaba quebrarse eso, ¿no? Uno iba perdiendo la fuerza, iba perdiendo la convicción, iba perdiendo contactos en la medida que vos no está la gente que vos conocés con la que tratás, con la que tenés un afecto, con la que tenés un fin común, te vas sintiendo debilitado y empezás a dudar. Y me quebré, terminé de dejar de militar, me terminé de alejar de la organización y bueno, como le pasó a la mayoría, el que no en el 77 fue más tarde, pero terminó desmembrándose o al exilio o desaparecidos o presos. Sus últimos años de militancia, ¿fueron en el ERP? No, yo nunca participé del ERP. El ERP era, a ver, el PRT era una organización política, ¿sí?, que dirigía al ERP. El ERP era una organización militar y en el ERP actuaban tanto los que eran miembros del partido como gente de afuera. Se entendía que el partido político estaba formado por la gente más lúcida, más formada, ¿sí? Y el ERP, vos podías no compartir todas las ideas del partido, pero querías colaborar en la lucha armada, ¿sí? Era difícil, por ejemplo, que alguien con convicciones religiosas fuera miembro de un partido político revolucionario, porque en ese entonces se entendía que la religión no tenía que ver con las ideas revolucionarias de izquierda, ¿sí? Sin embargo, en el ERP había católicos, había judíos convencidos, ¿sí?, pero no eran miembros del partido. Yo no fui nunca parte del ERP. No quiere decir que no lo apoyara, sino que nunca formé parte de la estructura militar. ¿Y dentro de tu familia habían otras personas que militaban? No, casi no. Yo creo que a todos mis hermanos menores mi experiencia los marcó mucho, ¿sí? Creo que vivieron el hecho de que yo me fuera con mucho dolor y también cuando en el año 75 allá en mi casa, donde yo ya no vivía y me van a buscar y todo eso, imagínense, mis hermanos estaban aterrorizados. Entonces, creo que para cuando ellos tomaron conciencia de toda la situación, porque tenían la edad suficiente, la represión era tan grande que ninguno de ellos hubiera podido entrar a hacer nada. Imagínense que si yo tenía 17, 18, 19 años, mis hermanos tenían 16 para abajo, ¿sí? Y ya entonces la militancia era una militancia muy jugada y la represión una represión salvaje. Entonces los chicos estaban aterrorizados, a mí decir que los padres. A ninguna de mi familia tenía militancia política. ¿Alguna vez dentro de la última dictadura militar tuviste que vivir algún episodio de represión y violencia? Si entendemos por violencia tiros, no, nunca llegaron a tirar. Si entendemos por violencia, actuar con violencia, sí. Algunas acciones nuestras en la facultad tenían ribetes violentos. Cuando uno milita en el ámbito estudiantil, en general el estudiante, díganme ustedes si todavía sigue siendo así, pero en general el estudiante, porque es joven, porque es idealista, porque tiene una visión intelectual mucho más amplia que alguien que trabaja en un taller o en una oficina, se interesa por las cosas que pasan en todos lugares del mundo. No les interesa solo por lo que les pasa en su pequeño ámbito, ¿no es cierto? Ustedes tienen una conexión con lo universal a través del estudio. Entonces, si sumás la sensibilidad a la información,
el estudiante reacciona a cualquier injusticia en cualquier lugar que suceda. Nosotros, si había un problema en un taller o había desaparecido un abogado defensor de derechos humanos o defensor de presos políticos, salíamos a la calle a manifestarnos contra esa situación, aunque no era estudiante, aunque no pasaba en el ámbito de la facultad. Y en esas situaciones, más de una vez, yo he tomado parte en acciones pseudo-violentas, no armadas, no con tiros, pero violentas, tirar molotov, pintar, cosas por el estilo, colgar banderas, pintar colectivos, cosas que tenían ribetes de cierta violencia y en la que la represión estaba muy presente. Esa anécdota, no sé. ¿Y usted cree que hoy en día los jóvenes se interesan tanto por la política como cuando usted era joven? Yo creo que los jóvenes por naturaleza están interesados en todo lo que sucede. Creo también que después de nuestra generación, los padres que vinieron después, que vivieron el terror como jóvenes y como padres después, trataron de abstraer a sus hijos de lo que estaba